requerimiento que tenía de la carrera para presentarme a consejo de carrera. Y ahora retomaremos aquello. Bueno, habíamos hablado del protocolo IP, de cómo se conforma un datagrama, además de la carga útil proveniente de la capa superior. La capa de red le agrega un encabezado que en la versión 4 de IP tiene una longitud mínima de 20 bytes y un espacio opcional que puede completar hasta 60 bytes. Este encabezado, digamos, tiene un formato, lo hemos descrito. En el formato destacan dos campos que son la dirección de origen y la dirección de destino, ambas de 32 bits. Entonces, el protocolo IP maneja direcciones de 32 bits, decíamos. Esto da lugar a una gran cantidad, ¿no? 2 elevado a 32, así como no sé cuántos millones de combinaciones. Sin embargo, al iniciar, digamos, esta versión de IP, se pensó que era un número muy grande, pero a lo largo del tiempo esto se fue desvirtuando y en la actualidad ya quedó pequeño. Entonces, la versión 6 de IP está en camino de implementarse. Ya, digamos, están coexistiendo las dos en este momento y en algún momento llegará el fin de IPv4 y quedará simplemente IPv6. IPv6 tiene una longitud mucho más larga en cuanto a el número de bits de dirección, ¿no? Habíamos mencionado que en la capa de red una de las necesidades es que todo host pueda distinguirse de los demás, es decir, que tenga una dirección propia y única en la red. Lo cual, digamos, por la limitación que impone este número de 32 bits que resultó siendo pequeño, se ha tenido que buscar soluciones. Una de las soluciones es la de agregar a esta dirección una máscara, ¿sí? Habíamos hecho la descripción de cómo se expresan las direcciones IP en la versión 4. Los 32 bits se dividen en 4 octetos y para representar, en lugar de usar el sistema binario, se usa el sistema decimal. Entonces cada octeto, cada byte, se representa en formato decimal y se separa unos de otros con puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer byte, el de orden superior, lo convertimos a decimal, esto da 192, del mismo modo el segundo, 168, el tercero es 100 y el cuarto es 152, ¿sí? Entonces, en lugar de memorizar, de expresar esa dirección
con el formato binario, se lo hace en este formato decimal y la dirección que se maneja es 192.168.100.152. También habíamos visto que todo el conjunto de direcciones o de combinaciones posibles con estos 32 bits se clasifica en 5 clases, de las cuales solo las 3 primeras se utilizan. Entonces, se han creado estas 3 clases para distinguir redes por su dimensión, ¿no? Se asume que la clase A corresponde a redes grandes, apenas hay 128, un poco menos, de redes, y cada una puede contar con hasta un poco más de 16 millones de hosts. Las medianas, digamos, las de clase B, pueden llegar a ser en todas las combinaciones disponibles hasta un poco más de 16.000, y cada una podría tener 65.000 hosts. Y por último, la clase C, la más pequeña en tamaño, digamos, puede distribuirse en un poco más de 2 millones de combinaciones, es decir, pueden haber 2 millones de redes con una cantidad muy limitada de hosts, 254 apenas. Se considera esto para redes pequeñas. Las otras clases no se las utiliza más que en el caso de la clase E para algunos experimentos, algunas pruebas e investigación, y la clase D para redes con multicast, es decir, aquellas que tienen la capacidad de transmitir de una a muchas. Bueno, hay algunas limitaciones en esto. Decíamos que el intervalo entre 127.000 y 127.255 3 veces está reservado para dirección de loopback, ¿no? Y no se debería utilizar para asignar a los hosts. Entonces, bueno, descontando clase B, clase E y estas direcciones especiales, se reduce aún más el número de direcciones asignables a los hosts, ¿no? Aquí todavía hay más restricciones, direcciones especiales. Entonces, veíamos que hay una organización mundial, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que es la que regula todo esto. Entonces, quien desee incorporarse a Internet y adquirir un espacio en él, deberá solicitar a esta entidad que le asigne un número IP, una dirección IP, si es que hay disponible, ¿no? Esto, digamos que cada vez está más limitado. Y además de la asignación de dirección lógica, digamos, numérica, así como lo hemos visto, también se manejan nombres, ¿no? Como por ejemplo uagrm.edu.bo es el nombre que se conoce más cercano, digamos, al lenguaje humano para
no tener que recordar un número, ya sea decimal o binario, peor aún. Entonces, en esta corporación se registra tanto el número, la dirección IP y el nombre asociado a ella. Habíamos mencionado que para poder facilitar el manejo de estas direcciones IP, se puede incorporar a ellas una máscara, es decir, un nuevo conjunto de 32 bits que en conjunción con la dirección IP la fracciona en dos campos. El primero, el de la izquierda, el de mayor orden, suele denominarse prefijo y designa la dirección de red, en tanto que el otro es la dirección de host dentro de esa red. Entonces, en la máscara, el prefijo va designado con todos unos y la dirección de host con ceros. ¿No? Entonces, vean que es fácil manejar esto con operaciones lógicas, haciendo un AND entre la dirección IP y la máscara. Al ser ceros todo lo que corresponde a host, se está obteniendo simplemente la dirección de la red. Si hacemos AND con el complemento de la máscara, entonces haríamos lo contrario. Se anula, se hace cero todo lo que es dirección de red y queda resaltado simplemente el de la dirección de host, ¿no? Y otras operaciones que se pueden hacer para obtener otros. Lo hacía robando o prestándose bits del campo de host para el campo de red. Entonces, combinaciones de los bits de orden superior del campo de host permitían designar subredes dentro de la red. ¿No? De esta manera decíamos que la máscara de red divide en un campo de red y un campo de host, ¿no? El prefijo y la dirección del host. En la parte que le corresponde a la red, todos unos, la del host, todos ceros. Se puede designar esto mediante la notación de la cantidad de unos. Entonces, la dirección de red va acompañada de la máscara con una barra indicando el número de unos. Por ejemplo, para este caso, son 24 unos y 8 ceros, ¿no? Para completar los 32 bits. Entonces, esta dirección obtenida a través de la combinación de lo que corresponde a la dirección IP se acompaña con una barra quebrada y el número de bits, en este caso 24. Ahora, en el campo de hosts, que como habíamos mencionado, las clases distribuyen
un cierto número de redes y un cierto número de hosts para cada uno, dependiendo de la clase en la que se encuentra. En clase C, por ejemplo, decíamos 8 bits para el campo de hosts. Esto limita a 256 combinaciones, pero de ellas, 2 no se pueden usar porque una tiene todos ceros y eso corresponde a la dirección de la red, y todos unos a la dirección de broadcast de la red. Entonces, descontando esos 2, nos restan 2 a la 8, 256 menos 2, 254 posibles combinaciones para asignarles a los hosts. Bueno, hacíamos otro ejemplo aquí, considerando esa red de clase B, y habíamos visto si en lugar de los 16 bits tomamos 21, es decir, robando o prestándonos 5 del campo de host, al haber logrado que todos estos bits, estos 5 bits prestados, sean idénticos para las dos direcciones, significa que pertenecen a la misma subred. En cambio, si extendemos uno más, es decir, nos pasamos a 22, ahora los bits prestados, esos 6 bits prestados, no coinciden, no son idénticos para las dos mencionadas direcciones IP. Entonces, significa que pertenecen a diferentes subredes, ¿no? De esa manera habríamos conseguido dividir en 2 subredes y se puede hacer aún más. ¿Sí? Entonces, la dirección de la red en el primer caso es 130, 105, 44, en cambio la otra tiene 130, 105, 40, ¿sí? Son diferentes subredes. Y el campo de host inclusive podría coincidir, ¿no? Podría ser en la misma dirección de host, pero al estar en otra red, no hay confusión, no se van a comunicar entre ellos. No habíamos empezado con este ejemplo, lo que se denomina PLSM, es decir, máscara de subred de longitud variable, lo que nos permite esta subdivisión de las redes, ¿no? Entonces, el ejemplo 1, trabajábamos con una red de clase B, es decir, que considerada con clase tiene 16 bits en el campo de host y 16 en el campo de red, ¿sí? Este 16 es el número de unos de la máscara que corresponde al campo de red. Como son 32, quedan 16 para la dirección de host dentro de cada una de las subredes. Entonces, lo que queremos es dividirla en 5 subredes con esta distribución. La red que se va a llamar A debe tener al menos 980 hosts, la B 500, la C 50, la D 28 y 5 para la E. ¿Cómo se procede para esto? Lo que queremos es para cada una de estas subredes obtener la máscara, ¿sí? Por eso se llama máscara de longitud variable. Entonces, cada una de las subredes tendrá su propia máscara. Y dentro de esa subred
además de obtener la máscara, lo que queremos es saber cuáles son las direcciones que podemos asignar a los hostes. Ese conjunto de combinaciones disponibles para asignar a los hostes. Entonces, en el caso de la subred A, deberíamos tener por lo menos 980. Como hablamos en binario todo, entonces posiblemente sean un poco más de 980 o lo mismo. ¿Cuál es el procedimiento? Ese número, lo primero que hay que hacer, perdón, antes de entrar al cálculo, es ordenar las subredes por de mayor a menor, es decir, tomar primero la de mayor número de hosts. Esto facilita el cálculo. Entonces empezamos con 980. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Vamos a tratar de ubicarlo en una potencia entera de 2 que supere o iguale a ese número. ¿Ya? Entonces, la fórmula es esta, ¿no? Debemos buscar un número n tal que 2 a la n menos 2 sea un poco mayor o igual a 980. Se ve que n igual a 10 cumple con esto. 2 a la 10 es 1024, menos 2 sería 1022. Es el número más pequeño que cumple con ser un poco mayor que 980, o igual, ¿cierto? Porque si tomamos 9, 2 a la 9 es apenas 512, ya no superaría ni igualaría al 980, y si tomamos 11 se sobrepasa, ¿no? Entonces 10 es el menor número entero que cumple el requisito. Entonces significa que debemos tomar 10 bits para distinguir a los hosts. Por lo tanto, la máscara de subred va a tener tantos unos como se obtenga de esta diferencia. 32, que es la longitud de la máscara, menos 10, que es la cantidad de bits necesarios para obtener 1022 combinaciones. 32 menos 10, 22. Entonces, la máscara de subred para esta primera subred, para la subred A, va a ser 22, que se puede traducir en el formato decimal, ¿no? Todos los unos hacen 255, el único que difiere, no tiene todos unos, es el tercer octeto. Entonces, bueno, hay 0 en la posición 1 y en la posición 2, eso hace 3, debo restarle a 255, son 252, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el rango de direcciones asignable dentro de esa subred? Aquí en esta tabla, en la parte inferior, tenemos solamente los 10 bits que corresponden al campo de host. ¿No? Los 10 bits del campo de host. Y a la izquierda están los que se ha prestado de ese campo de host a través de la máscara, que como hemos visto son o están quedando, digamos, 2, ¿cierto? Entonces, las combinaciones posibles van desde todos ceros hasta todos unos. Sin embargo, la de todos ceros corresponde a la dirección de subred
que está marcado aquí, y la de todos unos a la dirección de broadcast de esa subred. Entre los dos extremos citados tenemos 1022 combinaciones, que van desde 0,1 hasta 3,254. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el rango de IPs válidas dentro de esa subred. Y ahora sí podemos ponerle lo que corresponde al prefijo 185.46. Entonces, las IPs válidas dentro de esta subred A son las que van desde 185.46.0.1 hasta 185.46.3.254. ¿De acuerdo? Eso hace 1022 combinaciones o direcciones asignables dentro de esta subred, con lo que vemos que se cumple el requisito de disponer de por lo menos 980. Bien, el mismo procedimiento vamos a continuarlo con las otras subredes. Entonces seguiremos en el orden descendente y ahora nos toca la subred B. Sin embargo, ya estamos a punto de que esto se corte, así que voy a cortarlo. De hecho, inmediatamente se vuelven a conectar. Ok, continuamos entonces.
Ok. Nos habíamos quedado aquí. Que vamos a seguir desde ahí. Sí, okay. Bien, encontramos hasta aquí la máscara que le corresponderá a la subred A, el rango de direcciones válidas, la dirección de subred y la dirección de broadcast. ¿Cierto? Seguimos. Ahora vamos a la subred B, 500 hosts. El proceso es el mismo, nada más difiere del anterior, que ahora ya no empieza en 0. ¿Sí? En el cálculo anterior empezábamos en 0. ¿Sí? Ahora vamos a arrancar desde la última dirección de la subred A, ¿no? Es decir, la dirección de broadcast. ¿Sí? La dirección de broadcast de esta subred es 185, le voy a poner X para no escribir todo, Y por el 46, y luego venía 3, 2, 55. ¿Sí? Esa es la dirección de broadcast. ¿De acuerdo? Entonces, uno más de esto para que sea continua la distribución. La subred A llegó hasta 255, la B va a arrancar en uno más, es decir, 256, pero como no hay 256, esto se hace 0 y añade 1 al 3, ¿no? Entonces arrancará en XY.4.0. ¿Sí? 4, 0. Y debemos hacer 500, ¿sí? 500, en la fórmula que tenemos, se puede obtener con n igual a 9. 2 a la 9 son 512 menos 2, exactamente 510, ¿sí? Que supera en 10 al requerimiento de 500. 9 descontamos de 32, esto nos da 23 y esa será la máscara que se va a utilizar para la subred B. ¿Sí? Se puede expresar como quebrado 23 o como 255, 255, 254.0. ¿Cómo obtenemos las direcciones válidas? La dirección de red, que es la que habíamos calculado en la anterior lámina, es decir, uno más que la última dirección de la subred A, nos daba 4.0. Entonces ahora arrancamos en uno más, es decir, 4.1. Y la última la obtenemos de el número de subredes, el número de IPs válidos dentro de esa subred, que es 510, añadido a este 0, ¿no? Entonces, sí, 510 no cabe en 8 bits, ¿cierto?
en un octeto, entonces tengo que fraccionarlo en 2 octetos. 510 ¿cierto? Lo voy a fraccionar, le voy a restar 256. Esto me da 4, 5 y 2, ¿verdad? Entonces, el 510 se puede expresar como 1.254. ¿Cierto? Entonces, este 1 ya está dentro del octeto que aquí hemos mencionado en esta columna. ¿Sí? Entonces tengo que añadírselo al 4. 4 más 1, 5, ¿cierto? Y 254 es lo que corresponde al último host dentro de esta subred, es decir, a la última IP asignable dentro de esta subred. Esta es la primera. Y esta es la última. ¿Cierto? La última IP dentro de esta subred para hosts. Y esta la primera. Los otros extremos, el inferior, 4.0, corresponde a la dirección de subred. El extremo superior, 5.255, a la de prod. ¿De acuerdo? Entonces, rango de IPs válidas, como hemos anotado aquí, 4.1 y 5.254. El salto de subred nos lleva a que la siguiente subred, en este caso la C, inicie en 1 más que el broadcast. Si le sumo 1 aquí, me da 256, ¿cierto? Pero 256 no cabe en un byte, entonces se hace 0, acarreo 1 y empezará en 6, ¿cierto? 6.0. Entonces la subred C empieza en 6.0. ¿De acuerdo? 6.0. Este 6 está codificado aquí en binario, ¿no? 1, 1, 0. Esta posición tiene peso 1, esta tiene peso 2 y esta peso 4. 4 más 2, 6. ¿Por qué aquí hay 6 bits? Porque eso es lo que da la formulita. 50 se puede expresar como 2 a la 6, que es 64, menos 2, 62. ¿Sí? Entonces, eso faltó escribir aquí, ¿no? 2 a la 6 menos 2 es 62. Ese es el número de IPs válidas para hosts dentro de la subred C. Y la máscara la obtenemos de restarle 6, este número que hemos encontrado, al 32. Entonces esto es equivalente a máscara 26, que en decimal equivale a 255, 255, una vez más, punto 192. Bien.
lo que ya sabemos, el cálculo de las direcciones válidas. Empezamos en la dirección de red, que es la anterior que habíamos calculado, 6.0. Uno más ya es válido para host, es decir, 6.1 es la primera dirección válida. Y la última la obtenemos de sumarle este 62 a la dirección de subred, ¿no? 0 más 62 son 62. Esa es la última. Uno más que esto es la de broadcast de esta subred. Y uno más es la dirección de red de la siguiente, es decir, de la D. Entonces la D va a tener inicio en 6.64. Esa es su dirección de subred. ¿Sí? Es la de subred de la subred D. .64. No, ahí arrancamos. 6.64. ¿Y por qué 5 bits? Porque 2 elevado a 5 menos 2 es 28. Exactamente lo que queríamos. No, no es exacto, ¿no? 2 a la 5 es 32. Menos 2 es 30. ¿Cierto? 30 es entonces el número de direcciones válidas para hosts dentro de la subred D, que supera en 2 al requerimiento de 28. Como hemos tomado solamente 5 bits necesarios para los hosts, lo que resta, es decir, la máscara, es 32 menos 5, 27. O sea que esta combinación binaria, 255, 255, 255, 240, equivale a quebrado 27. ¿Estamos bien? Lo demás rutinario, ¿no? 664, la dirección de red. Uno más es la primera dirección válida. La distancia, 30, le sumamos a 64. Parece que aquí está mal, ¿no? Creo que está mal, ¿no? 64 más 30 es 94. Este 6 está mal. Esto debería ser 6.94. Esa es la última dirección válida para hosts dentro de la subred D. Entonces su broadcast debería ser 95. Y la de inicio de la siguiente subred, 96.
¿no? 696 tendría que ser la dirección de subred para la red D. ¿Podemos verificar eso? Este 1 de aquí tiene peso 64. Este otro 1, 16. Aquí 8, 4 y 2, ¿cierto? ¿Cuánto suma eso? 2 más 4, 6, más 8, 14, más 16, 30, más 64 son 94, ¿sí? Entonces esto está mal. Y este no es 97, sino 95, ¿no? Bien, entonces la siguiente subred, la D, debería arrancar, o perdón, la E debería arrancar en 696. Aquí está mal, entonces también hay que corregir ahí. 96. Y el primer host debería ser 697. ¿Cuántos bits se necesita para 5 hosts? 3, ¿no? 2 a la 3 es 8 menos 2, 6. Y 6 supera, aunque sea en 1, al 5 que quería. Entonces la máscara es 29. La dirección de subred. Hemos corregido 696, 97 la del primer host. A este 96 le sumo 6, me da 102, ¿no? Entonces esto también está mal, es 6.102. El error va en cadena, así que 6, 103. Bien. Entonces podríamos condensar todo eso en un solo cuadrito. Ahí está marcado el número de hosts requeridos. Podríamos tal vez aumentar una columna más en la que diga cuántos hay disponibles. Esto es 1022. ¿Cierto? Hay 1022, aunque solo queríamos 980, lo que significa que hay disponibilidad todavía de expandir la subred A. Se podrían añadir como 40 hosts más, ¿cierto? La siguiente columna dice la dirección de subred y la máscara. Máscara 22. El rango de IPs válidos va desde 01 hasta 3254, el de broadcast, y la máscara en formato decimal. La subred B dispone de, no me acuerdo cuántos eran, 510, ¿no? 510. Aunque se requiere solo 500, quedarían 10 direcciones sin utilizar, posiblemente podría crecer la subred. Bueno,
Del mismo modo, la C, la D y la E, aunque ya sabemos que hay que corregirlas, están equivocadas algunas de ellas. Bien. Aquí hay un ejemplo más. Este está en clase C. Máscara de la clase es 24, la dirección IP de la red 185.20.20.0. Y se quiere asignar máscaras de modo que se tengan estas subredes. La subred que se va a llamar 1, 12 hosts, la 2, 120, la 3, 50 y 3 subredes con 2 hosts cada uno. Primer paso, ordenar, ¿cierto? El mayor es 120 y le sigue 50, 12 y 2. Entonces, calculamos para la subred 2 el número n que satisfaga ese requerimiento de 120. 2 a la 7 es 128, menos 2, 126, ¿sí? Entonces, N7 es el número de bits necesarios para los hosts. Por lo tanto, la máscara será 32 menos 7. ¿Sí? 25 es la máscara para la subred denominada 2. El salto es 126, este número de acá. La dirección IP de la subred, he puesto simplemente X, Y, Z para simbolizar 185, 20, 20, ¿sí? Este es el X, este es el Y y este es el Z. 0, ¿cierto? Empezamos en el más bajo. La primera IP asignable dentro de esta subred, 1 más que el 0, ¿sí? Que la primera, que la dirección de la subred, más, este es el 0, le sumamos 1, y esa es la dirección IP de del primer host en esta subred. La última, simplemente a la dirección de la subred le sumamos el salto. 126 es la dirección de la última dirección asignable, del último host dentro de esa subred. Bien. La dirección de broadcast, 1 más que la anterior, 126 más 1, 127. Y la siguiente subred arranca en 1 más que esta dirección de broadcast, es decir, X, Y, Z, punto 128. En lugar de puntos puse comas, ¿no? El teclado numérico es el que bota comas. ¿De acuerdo? Entonces, calculado todo lo referente a la subred 2, pasamos a la 3, que es la que le sigue en orden. 50 hosts se quiere, 62 se obtiene de 2 a la 6 menos 2, supera el 50 requerido, 6 es el número de bits necesarios para codificar esos 62 hosts. Entonces la máscara tendrá longitud 26. Calculamos el salto, ¿cierto? 62. La dirección de la subred, lo que se había calculado en la anterior, 128. Le agregamos 1 para la dirección del primer host 1, dentro de esa subred, ¿cierto? El último es
el 128 más el salto, 128 más 62, 190. Y la de broadcast dentro de esta subred, uno más que la última. A esta dirección de broadcast le sumamos 1 para obtener la de subred de la siguiente subred. ¿Sí? Entonces la siguiente arranca en 192. Solo requiere 12 y 12 se supera o se iguala con n igual a 4. 2 a la 4 es 16, menos 2, 14, exactamente 14, supera al 12 el 2, suficiente. Entonces se necesitan 28 unos en la máscara. El salto calculado 14, la primera dirección en esta subred, lo que se llama dirección de subred, 192. A esto le sumamos 1 para la dirección del primer host y el salto para la dirección del último, más 1 es la del broadcast y más 1 la de subred de la siguiente, es decir, de esta de 2. Todas las otras son de 2, así que el cálculo del salto es el mismo para todas. Con n igual a 2 alcanzamos, ¿cierto? Igualar el requerimiento. 2 a la 2 es 4, menos 2 son 2, es igual al requerimiento de 2. Entonces la máscara para las 3 subredes es 32 menos 2, 30, ¿cierto? Entonces van a ser quebrado 30 todas. Y podemos seguir en secuencia, como lo hemos hecho con las anteriores, ¿no? La primera dirección asignable, 209, que es uno más que la de IP, de la subred, más 1, en este caso el salto es solamente 2, 208 más 2, 210. Sigue la de broadcast, y la de la siguiente subred, que tendrá inicio en 213, final en 214, su broadcast 215, la siguiente empieza en 216, esta de aquí que ya no está en el cuadro, ¿cierto? Lo saltaba así. Entonces aquí ya se han marcado las direcciones de subred, el número de host requerido entre paréntesis, el disponible sin paréntesis, el rango de IPs en esta columna, la dirección de broadcast y la máscara en formato decimal. Bien, tarea para ustedes. Les voy a pasar por WhatsApp un archivo en PDF con ejercicios similares a los que hemos hecho, a estos dos ejemplos que hicimos. Es decir, problemas de asignación de IPs y creación de subredes utilizando BLSM. O sea, longitud de red variable. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Tienen dudas? ¿Hasta cuándo se va a poder subir?
Disculpe, ingeniero, ¿cuántos ejercicios dijo? Digamos, acerca de BLSM, ¿no? Ya sabemos que viene del inglés, traducido al español, máscara de subred de longitud variable. Es una técnica que se utiliza para el diseño de subnetting, es decir, la subdivisión de una red en subredes. Este método aún todavía se usa, digamos que nos permite una mejor administración de la red, ¿no? Dentro de una subred, la característica es que todas tienen la misma máscara. Entonces, todas las direcciones IP que tengan la misma máscara se van a poder comunicar, es decir, se van a ver como si fueran una red. En cambio, aquellas que tienen diferente máscara no pueden comunicarse, están aisladas de las otras. Entonces, esta utilización de la máscara de subred se adapta al requerimiento de los hosts. O sea, el requerimiento de la distribución de direcciones IP para los hosts de una manera bastante eficiente. Es conveniente aclarar que esto de la división de direcciones IP en clases casi ya no se utiliza. Digamos que en los años 90 del siglo pasado se introdujo una otra técnica, que es la que está mencionada aquí, CIDR, que significa Classless Interdomain Routing, es decir, enrutamiento sin clases, lo cual descarta la clasificación esta de las subredes y permite el utilizar longitudes variables al requerimiento de el número de hosts que se quiera disponer dentro de lo que significa la división de la red en subredes, ¿no? Es decir que, por ejemplo, una dirección tal como, voy a tratar de escribir por aquí, 192.160.0.0, que correspondería a clase B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea clase B? Que la máscara con clase es 16, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un enrutamiento por un interdominio sin clases, podemos utilizar máscaras de cualquier longitud. O sea, yo podría utilizar 16 como sin ningún problema utilizar 8. O sea,
según la necesidad del número de subredes que quiero crear. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esto y teniendo en cuenta que el tema de las clases ya prácticamente quedó descartado, es decir, que en la mayoría de los nuevos enrutadores ya no se toma ese concepto, es decir, que se descarta lo de las clases. Entonces, el aplicar longitudes variables a través de BLSM está totalmente permitido y ya no debería mencionarse el tema de las clases. Bien. No hay dudas. Pasamos entonces. Mejor dejemos lo que viene para la siguiente clase. Pues quedamos en esto. Les voy a pasar enseguida el práctico. El práctico deben desarrollarlo, convertirlo en PDF y subirlo a la plataforma. Creo que les he dado un plazo bastante largo, me parece que hasta el sábado, así que háganlo con calma. Esto ya se va a cortar, mejor. Ingeniero, ¿las diapositivas no puede subir? Bueno, pues nos encontramos mañana en este mismo canal. ¿Va a subir Cuídense. la diapositiva? The game is starting.